Hola a todos y a todas, y un abrazo para todos y para todas. Hoy tenemos con nosotros a David Barba. David es un profesor y escritor español nacido en 1973 en Barcelona. Estudió periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona y ha ejercido como profesor de periodismo cultural durante años en la Universidad Pompeu Fabra y en la que estudió periodismo, donde también ha creado e impartido asignaturas como teoría y práctica de la meditación hasta el año 2012. David destaca por su crítica a los modelos actuales y su cercanía con la filosofía oriental y la psicoterapia occidental, y su amalgama de inquietudes quedan bien reflejadas en los libros que ha publicado hasta ahora. Nacho Vidal, Confesiones de una estrella porno del 2004, Cien españoles y el sexo del 2009 y El enagrama del Mulán Arrudín del 2010. Dirige la editorial La Llave, fundada por el psiquiatra chileno Claudio Naranjo, desde la que edita obras de psicología, educación, religión y filosofía. Además es el director literario del Festival de Novela Negra Getafe Negro. Ha colaborado en diversos medios de comunicación como La Vanguardia, El Dominical del Periódico de Cataluña, Etiqueta Negra y Playboy. También es socio de Ateos de Cataluña y alumno de la Escuela de Arteterapia del Mediterráneo. Con esta entrevista queremos apoyar cualquier proyecto de sensibilización cultural y social que pretenda la aceptación y consiguiente normalización de las experiencias extrasensoriales, paranormales y transpersonales como una habilidad y cualidad especial de la conciencia personal, para que así se vayan erradicando las interpretaciones de significados patológicos dados por ciertas disciplinas de la psicología y de la psiquiatría, al mismo tiempo que se vaya liberando la desinformación que ha provocado tantos y tantos perjuicios, dudas, preocupaciones, aversiones y otros miedos existentes aún en la actualidad hacia los estados no ordinarios de la conciencia. David, ¿qué edad tenías cuando empezaste a sentir atracción e interés por todo lo concerniente a lo luminoso, a lo trascendente, a lo sacro y eterno? ¿Y cómo fue ese despertar? ¿Qué tal, José Luis? Pues bueno, vamos a ver, voy a contar algunas anécdotas. Muy bien. Espero no parecer el abuelo Cebolleta contando batallas de la guerra, pero bueno, Bueno, puedo decir que, puedo decir que era muy pequeño, quizás 4 años, cuando vi en televisión, televisión en blanco y negro, canal único o dos canales únicos, sí, sí. algún tipo de documental sobre meditación y sobre levitación de unos extraños monjes en el Tíbet. Entonces, yo que vivía al lado de un bosque, por suerte, en la ciudad, en el extrarradio de Barcelona, pero al lado de un bosque, que era como la gran salvación de la piara de niños que éramos por la calle, había montones de niños Desde muy, luego. muy aguerridos, armados de palos y piedras, yo entre ellos. Bueno, pues yo me iba a un algarrobo, había un algarrobo en el bosque que era mi árbol, tenía 4 años, pero en esa época uno entraba y salía de casa en aquel barrio y en aquella época pues como quería. Claro, Eran otros tiempos. eran Así que otros yo me tiempos. iba, sí, me iba al algarrobo, me subía al algarrobo y entonces me sentaba a meditar o a lo que yo creía que era meditar, con la idea, con las pocas orientaciones que había medio entendido en la tele, que es que había que dejar la mente en blanco y estos malentendidos. Y entonces mi propósito era elevarme del suelo, levitar. Y entonces, naturalmente, pues como habrá tenido la misma sensación muchas personas que recordarán de la infancia, que supongo que habrán hecho esto como yo, me ponía a meditar o lo que fuera aquello y rápidamente, sin mucho esfuerzo, comenzaba a levitar, comenzaba a elevarme del suelo. Y cuando ya empezaba a tener cierto vértigo porque calculaba que estaba a unas docenas de metros sobre el nivel del suelo, entonces abría los ojos para darme cuenta que no, que seguía en la rama. Pues esto fue mi primera experiencia, mezclada con otra experiencia muy curiosa, y es que mi madre y mi abuela eran testigos de Jehová. Entonces, sigo contando batallitas. La cuestión es que cuando yo estaba en la tripa de mi madre estaba embarazada de 2 meses, éramos una familia muy pobre, muy miserable, con muchos problemas. Mi padre era un hombre, una especie de terrorista de ultraderecha en la época de la transición. Y mi madre pues estaba muy amargada, tenía ya unos cuantos hijos, iba a ser ya el último, y entonces un día decidió levantarse por la noche,
sigilosamente, estaba muy deprimida, se puso un abrigo encima del camisón y se dirigió al puente de Vallcarca, que es un puente bastante alto que había relativamente cerca de mi casa, a un par de kilómetros, y entonces decidió saltar abajo conmigo en su tripa. Y en el último momento, según ella me cuenta siempre, una mano salvadora la agarró y le dijo, no te tires, mujer. Y era un testigo de Jehová. Era una pareja de testigos de Jehová. Esa pareja de testigos de Jehová comenzaron a llegar a casa, la enseñaron a leer y escribir, porque mi madre era analfabeta, no había ido a la escuela, así que trajeron la cultura a casa. Yo, mientras tanto, iba creciendo en su tripa. Y finalmente nací y me tocó ser testigo de Jehová durante los primeros 12, 13 años de mi vida. Luego, pues hacia los 12 años ya entré en una crisis muy profunda con aquello y ya pues me quité. Aunque mi madre ha seguido siéndolo hasta hoy, hasta los 81 años que tiene. No sé si esto sirve de algo para los No, propósitos de... Pero bueno, claro, claro que sí. Aparte que, bueno, que pienso que toda experiencia y toda vivencia del ser humano es para él vital, sí, para cada creo uno de que nosotros es vital. es cierto. Creo que habría que completar esta historia porque si no queda un poco coja. Entonces me voy un poco más allá. La cuestión es que yo rápidamente a los 12 años, cuando entré en esa primera gran crisis de fe y me convertí directamente en ateo, radicalmente ateo, bueno, fueron pasando los años y todavía abundé más en mi ateísmo, en mi descreimiento, hasta el punto que me convertí en un adolescente nihilista, totalmente nihilista. Y un poco más allá, ingresé en esa organización a la que tú antes te referías, la Sí. Organización de Ateos de Cataluña, es decir, comencé a visitarlos, a interesarme por ellos, me hice parte y entonces estuve allá hasta los veintitantos años. La cuestión es que yo era muy reactivo, oía la palabra psicología y me llevaba la mano a la pistola. Es decir, Sí, sí. tenía una agresividad contra todo lo que eh, fuera parecido, ligeramente parecido a la religión, a la espiritualidad, incluso la psicoterapia, la psicología, me parecía todo un cuento chino. Una depresión a los 27 o 28 años me salvó. No era la primera que tenía, iba encadenándolas, así que una buena amiga me agarró de la oreja y me llevó a ver a un terapeuta Gestalt llamado Ramón Ballester, que además era arte terapeuta, director de la Escuela de Arte Terapia del Mediterráneo, un gran tipo, que muy hábilmente me fue trayendo hacia ese mundo y fue inteligentemente desmontando mis defensas hasta que poco a poco pude entrar en contacto con una nueva autorregulación, con una nueva esperanza, podríamos decir. Simplemente la esperanza en que los seres humanos, eh, ya sabemos que no es que seamos buenos por naturaleza al estilo de Rousseau, pero por lo menos no somos ese lobo para el hombre que expresó Hobbes, sino que somos otra cosa, ¿no? Somos ante todo ese animal que, si se autorregula organísmicamente, sabe todo lo que necesita para estar bien, sin necesidad de interferirse y sin necesidad de devorar al otro o al medio ambiente Claro, o a sí mismo, qué miedo. Sí, exacto. Así que ahí comenzó todo un periplo que luego me llevó a muchos más lugares. Así que ese primer terapeuta, esa primera amiga, esa especie de papisa, me refiero a la carta del tarot, Sí, que sí. fue a rescatarme tirándome de la oreja hacia un terapeuta, pues fueron personas muy relevantes en mis principios. Desde luego que sí. Em, ya las has nombrado, pero bueno, la segunda pregunta es, ¿qué personas te Sí. han ayudado tanto en lo intelectual como en la praxis experiencial en recorrer ese camino, Ujú. cuya brújula define ahora, hoy por hoy, tu sentido de vida? Bueno, pues yo diría que primero de todo, naturalmente, esa mujer, Mavi Guzmán, se llama, que es trabajadora social y terapeuta Gestalt. ¿Mm? Trabajo social y la terapia Gestalt combinan muy bien, por cierto. Ramón Ballester, por supuesto, y después tuve la ocasión y la oportunidad de conocer a una serie de personajes muy creativos, Mm, divertidos, podría decir incluso a su modo, y profundos. mm, Empecé conociendo casi de casualidad a Alejandro Jodorowsky, mm,
peleando con él en el bar de un hotel una noche, una locura, pero bueno, luego me reconcilié con él. Conocí a su hijo, Cristóbal Jodorowsky, que murió hace ahora poco más de un año. Y Cristóbal ha sido uno de mis grandes amigos, un hermano para mí. Hace muchos años, cuando le conocí, él estaba queriendo hacer un libro llamado El collar del tigre, que se tituló finalmente El collar del tigre. Ese libro, yo le ayudé a escribirlo. Él me decía que tenía muchas dificultades para ponerse a escribir, así que hicimos un trabajo juntos y él, pues, lo hizo y muy Bien, bien. qué Es un bien. libro formidable, la verdad. Entonces yo me metí en su mundo, me metí en el mundo de la psicomagia, del psicochamanismo. Eh, Estuve viajando con Cristóbal, estuvimos en la selva del Orinoco, estuvimos con los chamanes de los rituales de María Lionza en la montaña de Sorte, en Venezuela. Estuvimos en México, en la selva del Yucatán, con los indígenas lacandones, con brujos y brujas de todas las especies, de todas las calañas a lo largo y ancho de América Latina y no solo, Mm, qué sé yo, una locura. Viajes y viajes y conocimiento de gentes bien curiosas, muchos mm, de ellos auténticos charlatanes, pero todos cualificados psicólogos naturales, mm, capaces de entender muchas cosas desde la sencillez a la complejidad, de mm, entender muchas cosas del alma humana. Viajamos a la India, viajamos juntos a tantos sitios. Y qué bien. Cristóbal me enseñó mucho, pero sobre todo me enseñó a confiar en mi intuición. Yo la había perdido, yo me había convertido en un intelectual, un intelectual escéptico, nihilista, y gracias a todos esos años de amistad con Cristóbal, recuperé mi intuición y recuperé la confianza en mi propia guía interior. Mm, Y un poquito más allá, tuve también la suerte de conocer a Claudio Naranjo. mm, Claudio Naranjo ha sido una gran influencia en mi vida, fue mi maestro durante muchos años. Era un hombre muy controvertido en muchos aspectos y yo rápidamente además pasé no solo a ser su discípulo, sino también su editor. mm, Me hice cargo, todavía hoy dirijo una editorial que fundó él junto a Antonio Pacheco, otro gran mm, psicoterapeuta de la época, ya murió. Y entonces esta editorial, bueno, pues durante muchos años ha dado muchos frutos, nos hemos diversificado. Al principio era simplemente la idea de publicar las obras de Claudio Naranjo y alguno más, pero hoy tenemos un catálogo de 200 títulos diferentes y vamos creciendo. Entonces es una editorial que a mí personalmente me ha dado mucho conocimiento, muchos grandes encuentros. He podido ser editor de las Memorias de Amma, he podido ser editor de Krishna Das, he podido ser editor de un montón de lamas tibetanos interesantísimos, de gentes del mundo del sufismo, del taoísmo, qué sé yo, de todas las tradiciones espirituales y naturalmente de la psicología transpersonal. mm, Así que me ha aportado durante todos estos años, que son ya muchos, una enorme cantidad de conocimientos y una enorme cantidad de amigos, de compañeros de camino, de maestros, de mentores. mm, El encuentro con Claudio Naranjo supuso el encuentro con una versión mucho más profunda de la Gestalt y una versión muy espiritual, al mismo tiempo que muy organísmica. De alguna manera, la Gestalt de Claudio Naranjo encarna lo sagrado en el cuerpo. mm, Eh, Hay un encuentro y una integración muy fuerte entre lo espiritual y lo corporal, que naturalmente en nuestra sociedad dualista suelen ir cada uno por su lado. claro. Pero también fue el encuentro con los psicodélicos y eso fue muy importante también, porque con mucha moderación y solamente para los alumnos digamos, los alumnos con tiempo, con mucho tiempo eh, con él, que se habían formado desde hacía mucho tiempo, pues había experiencias con psicodélicos, sesiones muy pautadas, con meditación, con música clásica, con elementos tibetanos también. Claudio era un hombre muy en contacto con el mundo del Dzogchen, con el mundo del Tíbet. Mm, Eh, y entonces yo siento que todo ese proceso con los psicodélicos, con él, contribuyó enormemente a poder recuperar mi salud organísmica, mi salud mental. Yo era una persona que me había convertido en un joven con una salud mental, como decía antes, un poco precaria.
muy depresivo, con un principio, bueno, un principio no, una bipolaridad, por suerte leve, pero una bipolaridad que me estaba causando muchos problemas y muchos problemas a nivel relacional, sobre todo. Y con este hombre, pues tuve la ocasión de sanarme, sencillamente me sané, gracias a sus intervenciones, gracias a también, no solo, pero también las experiencias con psicodélicos y por supuesto con Claudio entré en un mundo muy profundo de meditación, ya que él tiene, por ejemplo, este famoso libro Entre meditación y psicoterapia, que es uno de los grandes clásicos de la integración entre la psicoterapia y sobre todo las psicologías humanistas de Occidente y las filosofías espirituales de Oriente, con sus respectivos modos y maneras de meditación. Entonces fue un recorrido por prácticamente todas las tradiciones, todos los modos, sostenido durante años con Claudio, que también me dio mucho fruto y todavía hoy me lo sigue dando. No sé si me estoy extendiendo un poco con las No, preguntas, no pero... te estás extendiendo nada. Yo pienso que, bueno, todo lo que cuentas es interesantísimo. Primero, yo lo vivo así, interesantísimo para ti, pero interesantísimo para quien lo escuche, ¿no? Porque, bueno, los regalos existen, los ángeles existen, aunque no se nombren ángeles, con nombres de Claudio o de la mujer que es trabajadora social, como contabas, y también gestaltista, ¿no? Sí. Y, y bueno, y eso es los regalos que nos aporta la vida a cada uno de nosotros, eh, o lo bonito que también la vida ofrece, ¿no? Que en este caso se tiene que resaltar y se tiene que considerar, bueno, o que considerar mucho, mucho, ¿no? Tenerlo muy Sí. presente siempre. No, no, para mí no te está extendiendo para nada, para mí es un placer escucharlo. Y bueno, yo estoy aquí con los ojos abiertos y los oídos más. Ve aquí, precisamente estaba viendo en la pantalla una foto que tengo aquí con Cristóbal Jodorowsky. Mm, Ah, es claro. una foto, es una foto del desierto de Wirikuta. Estuvimos allá en el año 2019 para la Noche de Difuntos. Mm, Pasamos la noche en el desierto con el maracame Guadalupe. mm, Guadalupe es un maracame, un chamán, huichol. mm, Es un nombre muy duro, se llama Guadalupe, pero es un nombre de hombre sí. en México también, ¿no? Entonces, un hombre con un bigote mexicano Mm, estupendo, muy duro, muy recio y al mismo tiempo con un enorme corazón. mm, Estuvimos con él toda la noche en el desierto y fue una experiencia maravillosa. Estuvimos pues, una sesión de peyote mm. rodeados de coyotes. Es curioso porque yo me alejé del círculo en un momento y había pues docenas de ojos brillantes en la oscuridad y eran coyotes que aullaban. Yo me preguntaba, ¿esto qué es? Debe ser imaginación mía, ¿no? Pues no, eran coyotes. Y fue muy, muy bonito. Asistimos a un parto. La hija del maracame se puso de parto a las 8 de la mañana, justo después de la ceremonia. Así que Sí. estuvimos asistiendo a un parto en el desierto. Nació un niño. Mm, Y bueno, fue una de las últimas grandes experiencias que viví con Cristóbal. pues, Y sí, he tenido la suerte de tener estos mentores, a veces duros, ¿no? Por ejemplo, Claudio Naranjo era un hombre muy duro. Yo además me pasaba la vida peleando con él, porque claro, yo era su editor y Claudio Naranjo era un hombre que no le podías cambiar ni una coma. Así que fueron años y años de peleas y de estar al borde de la ruptura. Era muy duro, ¿no? Era un hombre muy duro. Con su círculo íntimo nos daba unos palos que no sé cómo se los aguantábamos porque la verdad era tremendo. Y al mismo tiempo aprendías mucho, por supuesto. Claro. Y quizás me ha faltado también contarte un encuentro con los sufis. Yo tuve la suerte también de tener una cierta entrada en el mundo sufi Mm, y todo ocurrió porque un amigo de Madrid, Javier Esteban, que es un gran amigo, hace muchos años me dijo una vez, oye, tú estás interesado en el mundo de los sufis, mira, toma este teléfono, es de una derga sufi, de una escuela, un centro sufi que han sí, sí. abierto en Barcelona. Llámales porque viene el gran, ¿cómo se dice? El gran sheik. eh, no recuerdo su nombre ahora mismo, seguramente lo recordaré, pero
era el yerno del Sheikh Nassim, que fue el gran maestro de la Tariqa Naqshbandi, que murió hace poco. Ujú, Y este gran Sheikh venía a inaugurar la Derga de Barcelona y yo me dije, bueno, voy a hacer una entrevista, yo he sido periodista durante muchos años, voy a hacer una entrevista, voy a llamar, y me dijeron, uy, pero este lugar te va a ser muy difícil llegar hasta aquí. Sí, mañana nos reunimos, vienen como 150 sufis de todas las orillas del Mediterráneo a conocer al Sheikh, a ver la derga, pero te va a ser muy difícil llegar, porque aquí no llega ni el tren, ni el metro, ni el autobús. Bueno, dame la dirección, llegaré. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa cuando me dan la dirección y resulta que me están dando la dirección de la casa donde yo nací? Ostras. Que es verdad, está donde, vamos, perdidísima, ¿no? En un lugar allá al pie de la montaña del Carmelo, en Barcelona, frente al Parc Güell. Entonces me quedo muy sorprendido, llego allá y efectivamente es la casa donde yo nací, un edificio viejo que se cae a pedazos. Yo vivía en la planta baja y en el sótano, que era el taller donde mi padre fabricaba látigos. Mi padre era un hombre que se había dedicado a los caballos, era profesor de equitación y esas cosas. Eh, tenía un taller donde hacía látigos y fustas, era un artesano del cuero. Ya era un lugar oscuro, lleno de porquería, me acuerdo de jugar allá de niño, y de repente lo habían convertido en un espacio de meditación como de las mil y una noches, con arcos de herradura, como de la Alhambra, una cosa lleno de alfombras, buen olor, luminosidad por todas partes, gente con turbantes, y de repente llega el sheikh, que ahora me acuerdo de su nombre, se llama Hisham Kabani, que es el presidente del Consejo Islámico de Estados Unidos, o lo era en la época, y entonces tuve la ocasión de conversar con él delante de todo el mundo, me invitó a hacerle preguntas delante de todo el mundo. Yo iba con mi hermano mayor, le conté la historia, me dijo, vengo contigo, y le contamos que habíamos vivido allí, que aquello era nuestra casa, y nos dijo, bueno, qué feliz coincidencia, esto no es una casualidad, así que nos hizo miembros de la hermandad. Mi hermano y yo somos miembros de la Tariqa Naqshbandi, aunque no, la verdad, no, yo no he ejercido, o sea, no he tenido una presencia activa, pero bueno, nos pasó esta maravilla, esta especie de regalo. Así que nos hicieron una ceremonia muy hermosa de iniciación, de entrada en la comunidad, y eso también me marcó en un momento en el que yo todavía no tenía claro si salía del ateísmo para estar en un estado más espiritual. Hoy en día, por supuesto, mi posición es la de André Comte Sponville, el filósofo francés, que tiene este libro tan maravilloso que se llama El alma del ateísmo, y que tiene esta frase que dice, el siglo XXI será espiritual y laico o no será. Pienso exactamente lo mismo. Bueno. No, a Javier Esteban lo entrevisté hace 4 días, Uh-huh. ya que lo has nombrado, y bueno, me habló mucho del sufismo y Mm, de toda su experiencia, que es muy, muy enriquecedora, ¿no? Sobre todo la mm, estancia con ellos, pues sí, todas sus, bueno, bueno, más que técnicas, sus vivencias, ¿no? Sus prácticas, ¿no? Y sí, él había estado en Chipre con el Sheikh sí, Nassim sí, sí, varias veces, sí. sí, sí. A ver, David, ¿has vivido alguna experiencia extrasensorial o transpersonal de manera espontánea? Y si así ha sido, ¿cuál? ¿Y qué relevancia y significado tuvo o tiene para tu vida? Bueno, claro, eso es muy subjetivo, pero yo tengo una claridad en que sí. Abraham Maslow tenía este libro que es maravilloso, que se llama Religiones, Valores y Experiencias Cumbre, donde él se recorrió todo Estados Unidos preguntándole a la gente por experiencias cumbre, por experiencias profundamente espirituales. Ujú, Y lo que descubrió es que la mayoría de la gente los había tenido, pero que había una tendencia a olvidar. ya. Así que mucha gente tiene una capacidad para la experiencia cumbre, pero con el tiempo se vuelve dura de oído.
Es como que tenemos como oído para la música, pero conforme nos hacemos mayores lo perdemos. Esa es mi propia experiencia. Yo lo perdí, lo tuve que volver a recuperar. Claro. Entonces comencé contándote mi experiencia subido en el Algarrobo, meditando con 4 o 5 años. Sí. Tuve una experiencia con alguien. Hay una vieja historia que nos habla acerca del trespaso, traspaso pero con trespaso, o sea, mal pronunciado, supongo que Sí, en un sí. inglés macarrónico. Óscar Ichazo, que fue un chamán boliviano del que seguramente habrás oído hablar, es alguien que introdujo en el eneagrama a Claudio Naranjo. Óscar Ichazo, pues se dice que él realizaba este trespaso a sus alumnos, a sus estudiantes, y Claudio Naranjo me contaba, solía contar de sus aventuras con Claudio Naranjo, con Óscar Ichazo, que fue uno de sus maestros, aunque luego acabaron bastante discutidos. Y yo pude experimentar una experiencia de este tipo. Le pongo ese nombre porque es el que ellos solían utilizar, pero bueno, podría ser cualquier otra cosa. Pero sí tengo una claridad en que hubo un momento en que yo miré, en una situación especial de meditación, yo Ujú, miré a Claudio Naranjo a los ojos y quedé atrapado por su mirada de una manera en que nunca me había ocurrido antes y nunca me ha ocurrido después. ujú, Y era un quedar atrapado en una especie de dos agujeros negros insondables. Eh, y la experiencia fue muy extraña porque durante unos 40 minutos, no lo conté, por supuesto, pero durante unos 40 minutos mi cuerpo comenzó a temblar, a sudar y entré en una especie de explosión de Kundalini ujú. muy agradable, yo diría que orgásmica, con lo cual es extraño decir que tienes una sensación orgásmica mirando a los ojos a un señor de 85 años, pero era algo mucho más poderoso que el orgásmico, si es que hay algo más poderoso que eso. Ujú, Tenía una dimensión claramente, no la catalogaría ya como transpersonal, sino poderosamente expansiva, total, una sensación de totalidad como no he vuelto a tener ni antes ni después, en una experiencia que me vació de mí y me volvió a llenar de mí mismo, pero de una manera completamente diferente. ujú, Entonces no puedo decir mucho más, la tengo escrita, la he descrito pues con todo tipo de detalle, ujú, pero no puedo decir mucho más porque sería dar vueltas a vivencias que no son tan subjetivas. ujú. Yo creo que se podrían objetivar, Claro, claro. pero que es extraño hablar de ello al mismo tiempo. Casi la verdad es que ahora que te lo estoy explicando me da hasta vergüenza hablar de ello, porque, claro, Sí, parece que da vergüenza sí, según quien lo escuche. sí, A sí, mí, sí, por sí. ejemplo, no. Y a Mm, otras muchas personas tampoco, mm. porque es algo natural, es algo Sí, sí, normal y que no hemos normalizado. es cierto, es cierto. No me da vergüenza por hablar de la experiencia, sino por No. hablar de mí y de una vivencia íntima que es como si te contara que he estado pues haciendo el amor. Claro, Entonces, claro, de alguna claro. manera es parecido, ¿no? Claro que sí, Entonces, es así. es esa vergüenza del contacto con una intimidad que en este caso es tan Claro, profunda, pero al mismo tiempo tienes razón, es cierto, hay que compartirlo, porque está bien que se sepa y que se normalice de alguna manera este tipo de claro, experiencias cumbre, como las llamaba Maslow. ya. Claro que sí. Pues, David, lo que comentabas, Mm, para mí es, evidentemente, cada uno sabrá la cantidad de morbo que necesita o no. Hay gente que a lo mejor no lo necesita. Yo creo que me encuentro en uno de ellos, que no lo necesito, pero sí que, porque no hemos de tender a no juzgar a nadie, ¿no? Por lo que sea, ¿no? Me acuerdo que vi un documental hace poco de Guillermo Borja Memo, ujú, que es interesantísimo, es muy profundo, es fuerte, pero bueno, una de las cosas que él decía, dice, yo no juzgo a nadie, ¿no? Escucho y no juzgo, ¿no? Y luego pues hago lo que tengo que hacer, ¿no? Con la terapia que necesite o la ayuda que necesite. mm.
Pero en este caso pienso que hay personas que a lo mejor pueden haber vivido lo que tú. Yo he vivido algo muy similar a lo que tú cuentas. Te lo puedo decir por un maestro que tuve. Eso que tuviste con Claudio, yo lo pude vivir también con mi maestro. Esa cuestión sexual orgásmica que no tiene nada que ver con el contacto físico, por así decirlo, o esa pasión que puedes tener o el placer con sea hombre o mujer en el plano sexual, pero yo lo tuve y pienso que es importante contarlo Mm. porque se normaliza de tal manera y desgranando eso puedes ver el porqué de las cosas, de cada cosa que vivimos, ¿no? Que es lo interesante y lo profundo que cada persona tendría que hacer de una manera normal, natural, con el tiempo que Mm. requiere cada cosa. Pero, y así también pienso que muchos psiquiátricos no estarían tan llenos, Seguramente. ¿vale? Sí, Entonces, solamente matizar que tú has utilizado la palabra sexual, yo no utilizaría esa palabra porque en todo caso no me pareció una experiencia de ese orden, no, no, sino, no, claro, igual me he equivocado, ¿eh? no, sino que más bien yo entiendo que fue una experiencia de Kundalini, Sí, o quizás no lo sé, porque no sabría sí, sí, darle la palabra exacta, pero más bien sería claro. una experiencia de activación de la Kundalini. Mm, Podría ser de ese otro tipo, ¿eh? Pero en mm, este caso, digamos, para ser más exactos con mi experiencia, ¿eh? mm. Sería ante todo una experiencia de Kundalini total. Mm, sí, sí. Esto es lo que yo viví. Pero bueno, Eso, sí, es tan personal. claro, pero si alguien lo vive o lo lleva bien, y si no lo lleva bien, que quien lo escuche lo sepa normalizar, que Sí, fue mi caso. A mí un sí. amigo me dijo, tranquilo, tranquilo. Y con eso casi fue suficiente. Luego con el tiempo, pues vas entendiendo las cosas, pero sobre todo eso de tranquilo, eso, yo estoy contigo, te acompaño, estoy aquí para lo que puedas necesitar si es que tú lo necesitas. Y eso es lo mejor que una persona puede escuchar en ese momento, ¿no? Cuando Sin duda. se te nublan las cosas o se te inquietan, te desequilibran, Mm. pues eso es es la mano amiga, ¿no? Así es. Bueno, Así es. David, si has vivido experiencias de estados modificados de la conciencia que ya has contado, Ujú. durante la realización de alguna práctica meditativa, de alguna técnica de respiración, por medio de movimientos corporales, de ayunos o ingesta de sustancias enteogénicas, ¿cuáles han sido para ti las más significativas y relevantes? Bueno, esta que he contado ha sido ya una. Yo Mm, creo que también el giro derviche me ha ayudado mucho. mm, Las danzas de los derviches giróvagos son muy interesantes. Son una meditación en movimiento en la cual, si no estás en lo que estás haciendo, que es meditar, te mm, vas al suelo, te caes, mm, con el consiguiente mareo, ¿no? También hay una técnica para empezar y una técnica para parar y no marearse. mm, Se pueden pasar horas girando y girando sin parar, un poco como el mm, Shiva Nataraj, ¿no? El Shiva bailarín. mm, Es muy, es muy interesante esto de la meditación danzante porque tiene que ver con el movimiento de la vida. mm, Eh, Nietzsche decía aquello de yo no creería en un Dios que no supiera bailar, por ejemplo. Con lo cual, pues la verdad es que eso tiene que ver con la fuerza de la vida, con la fuerza y con Claro, el movimiento expresivo de la vida, y claro, tiene que ver también con la espiritualidad. Esto tiene que ver mucho con la espiritualidad. así es. Em, quería hablar de otra frase de Nietzsche que tiene mucho que ver con esto, Ujú, que la tenía por aquí apuntada porque no me acuerdo. mm, Es otra frase que aún me gusta más. Dice, y aquellos que fueron vistos bailando fueron considerados locos por quienes no podían escuchar la música. Lo mm, digo también un poco porque antes te contaba de esta idea de Maslow, mm, de que todos nacemos con una condición espiritual, mm, con una orientación hacia lo espiritual, pero es como que nos vamos quedando sordos, nos volvemos duros de oído. mm, Eh, También
tiene que ver esta idea con la autorregulación organísmica que propone la Gestalt, que es una idea taoísta en el fondo, y es que nuestro fluir es como el fluir de un río y hay un momento en que la neurosis crea lugares empantanados donde las aguas se vuelven negras y se muere la vida. Entonces, una espiritualidad integrada, una espiritualidad no necesita más que hacer limpieza, ¿no? O sea, limpiar la neurosis, despejar la neurosis para que las aguas vuelvan a fluir solas. Es decir, que esa capacidad es natural y ya la tenemos. No necesitamos ni siquiera poner plumas o maracas, aunque en su contexto cultural está perfecto y a mí me encantan. Claro, claro. Pero, digamos que esa capacidad ya es en sí maravillosa y esta es mi principal experiencia espiritual. O sea, digamos que mi principal experiencia espiritual, más allá de los fuegos artificiales, del trespaso o de los psicodélicos o de las experiencias de Giro Derviche, que son también maravillosas, la principal es el reconectar con mi propia autorregulación organísmica, reconectar con mi propia experiencia de animal vivo, pulsante, como una anémona pulsante, ¿no? Hay algo de eso en todos los seres vivos. Todos somos seres pulsátiles. Lo que pasa es que la neurosis, la locura del mundo hace que perdamos esa pulsatividad. Entonces, recuperarla es muy difícil. Es relativamente sencillo poder hacer que un niño crezca sano, crezca acompañado amorosamente. Es relativamente sencillo no volver locos a los niños, aunque acabamos volviéndolos locos a todos, pero es muy difícil recuperar la cordura, este tipo de cordura, en un adulto. Cuesta mucho dinero, cuesta muchas horas de terapia, muchas horas de meditación. Lo digo por experiencia propia, porque la poca o mucha cordura que he recuperado desde mi locura inicial, pues me ha costado lo mío, ¿no? Tú tendrás el mismo, eh, habrás vivido algo parecido a lo que te cuento. Claro, Bueno, claro. no sé si con eso te respondo a la pregunta, Sí, sí, no, pero perfectamente. Y aparte, bueno, ya durante toda la entrevista ya has contado alguna que otra experiencia de ese estado mm, modificado o expandido, ¿no? sí, esta cuestión de la autorregulación como un estado espiritual en sí mismo, un estado de fe organísmica, porque la verdad es que para ser gestaltista, por ejemplo, se necesita un tipo de fe, que es esta fe organísmica, esta fe en que el ser humano, el cuerpo, el organismo humano sabe todo lo que necesita para estar bien Mm, de manera intuitiva si mm, no lo interfieres neuróticamente. Bueno, pues esta historia que te decía, esta frase de Nietzsche, de aquellos que fueron vistos bailando fueron considerados locos por quienes no podían escuchar la música. Eso está en todas las tradiciones espirituales de Oriente y de Occidente, pero también está en la filosofía. También se dice que alguien sorprendió a Sócrates bailando solo mm, y lo tomaron por loco. Entonces la persona que le sorprendió, que era un discípulo suyo, se quedó tan parado al ver que Sócrates bailaba solo, que al principio lo tomó por loco, pero luego se apuntó a clases de boxeo porque era muy torpe para el baile. Entonces dijo, bueno, por lo menos lo que voy a hacer es imitar a Sócrates y voy a aprender por lo menos a luchar para poder estar en contacto con mi cuerpo. Pero claro, el baile es algo más sofisticado aún, ¿no? mm, Y también tenemos a Zorba el griego, la famosa película inspirada en la novela de Kazantzakis, donde Zorba se da cuenta también de la importancia de esta escucha profunda que es la música de la vida, en mm, sintonía con el cuerpo. mm, Entonces hay una magnífica escena final de la película donde está Basil, que es su amigo intelectual, que es un intelectual muy tímido, y Zorba le dice, oiga, usted lo tiene todo menos una cosa, la locura. Y un hombre, un ser humano, tiene que estar un poco loco, si no uno nunca se atreve a cortar la cuerda y ser libre. Entonces es a esto a lo que me refiero, ¿no? Basil le responde, bueno, pues enséñame a bailar. mm. Entonces los dos se entregan al alocado Sirtaki de la escena final de la película, ¿no? ¡Tarán! ¡Tarán! Sí, Bueno, sí. esa es la espiritualidad a la que yo he tenido acceso, que como digo, se caracteriza, a mi modo de ver, por la humildad y la sencillez. No necesita nada.
Es una espiritualidad que no necesita nada. Ahí es nada. Sí, es una nada con muchos matices, ¿no? Pero bueno. Sí, sí. No, desde luego. Em, pues, David, bueno, decirte que me ha encantado escucharte. Ha sido, bueno, un regalo más. Me ha ocurrido con la mayoría, por decirte casi todos, ¿no? Que he podido entrevistar y he tenido el gusto y el placer de entrevistarles. Y nada, mandarte un abrazo, darte otra vez las gracias y si algún día podemos coincidir, pues yo pienso que, bueno, yo al menos dar un abrazo, ¿no? Hombre, por supuesto, José Luis, ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias por la iniciativa con la que estáis entre manos, que me Mm, parece que es muy necesaria y os mm. deseo lo mejor. Te envío un Pues, abrazo muy fuerte y hasta que nos vemos en vivo. muy bien, pues nada, gracias. A ti, Un un abrazo. abrazo. Adiós.